Para comenzar el día es un honor presentar la conferencia Tecnologías y Actividad Cerebral, impartida por el doctor Óscar David Valencia López. El doctor es director del Instituto de Estudios Municipales en la Universidad de la Sierra Sur y coordinador del doctorado en Gobierno Electrónico. El doctor nos compartirá su experiencia sobre temas del uso de la actividad cerebral aplicada en las nuevas tecnologías, un tema que abre grandes posibilidades en la investigación actual. Doctor, le damos la bienvenida. Gracias. Pues primero que nada un saludo de la Universidad de la Sierra Sur. Nos encontramos en Miahuatlán, en el estado de Oaxaca, cerca de Huatulco. Y en esta universidad tenemos enfermería, tenemos también medicina y obviamente posgrados en salud pública. Y el que yo dirijo, que es nivel 1 del CONACYT o ahora CECITI, es en gobierno electrónico. Así que necesitamos enfermeros, necesitamos médicos que sepan ocupar las tecnologías y sobre todo en el área que tiene que ver con la actividad cerebral. Mi especialidad tiene que ver en estudiar modelos de gobierno electrónico, cómo piensan las personas, cómo actúan, su comportamiento, la psicología que tienen para poder tener un control sobre ellos. Pero para eso necesitamos neuroespecialistas de todas las áreas que nos ayuden a desarrollar junto con especialistas tecnológicos las plataformas y aplicaciones que necesitamos para el mundo en el que estamos viviendo e inmersos. Así que me permito avanzar, es una exposición que espero que para ustedes les sea de utilidad. No sé cuántos de ustedes han visto hasta qué punto los datos que emanan de su propio cuerpo y la actividad cerebral son registrados y ocupados por plataformas para poder o controlar o obtener ganancia. Y para eso necesitamos irnos un poco al aspecto filosófico antes de entrar al aspecto técnico y mental. Les voy a pedir de favor que me apoyen con la diapositiva de poder ir avanzando. Y lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción teórica, en lo cual tenemos que comprender el por qué funciona la racionalidad de la tecnología de determinada manera. En primer lugar, quiero decirte que existe una racionalidad en quien diseña la tecnología. Para que la tecnología funcione, tiene que tener un propósito, pero tiene que saber también cómo funciona la máxima máquina que tenemos en el órgano, que es el cerebro. Si nosotros logramos dominar muchas veces y decodificar lo que el cerebro piensa, actúa y reacciona y lo vinculamos con la intencionalidad de para qué tenemos ese conocimiento y cómo lo podemos aplicar, entonces estamos del otro lado. Esto obviamente tiene que ver con una distopia que han escrito muchos autores en la antigüedad. Los más recientes que escriben sobre ello es Francis Fukuyama. Si podemos dar a avanzar, por favor. Podemos ver aquí que más o menos en 1990 sacaron un escrito en el cual hablaban acerca de las consecuencias de la revolución biotecnológica. Ellos ya sabían que el avance iba a ser tan profundo y tan específico que iba a traer un problema social y teníamos que empezar a investigar cómo funcionaban nuestros propios cuerpos. Para ello, ustedes pueden ver aquí, Francis Fukuyama se resume en las siguientes líneas. Pido que le avancen, por favor. Predicciones tecnológicas precisas. En 1984 llega la primera personal computer de IBM. Y ya con esto podemos ver que nuestro cerebro tiene acceso a muchísima información. Nos dice que el acceso a las tecnologías de bajo costo, en ese entonces televisión, radio, fax, correo, nos permitía avances biomédicos y en las neurociencias que teníamos que estar entendiendo la anatomía en primer lugar, el funcionamiento y cómo podíamos registrar los datos que nuestro cuerpo manda de manera biológica o anatómica. Adelantamos, por favor. Pero esto no se quedó ahí, hubo otros escritores en la época, tal vez 1984, ustedes pueden ver ahí un mundo feliz, que nos hablaban que esto iba a llevar a una distopia, a algo que nosotros no queríamos. Avanzamos, por favor. Si nosotros vemos aquí, son modelos basados en la tecnología de la información, pero esta tecnología de información viene de los libros que ustedes están estudiando de biología y anatomía, solamente que los hemos logrado introducir a modelos tecnológicos y podemos ver hacia dónde se puede dirigir el comportamiento humano. En el escrito de 1984 se hablaba de un imperio que estaba establecido en Oceanía. Se hablaba de una telepantalla. Te estoy hablando que más o menos esto fue escrito en 1948.
y pensaban que en ese entonces próximamente iban a tener esto. La telepantalla no era otra cosa que lo que ahorita nosotros veríamos como un celular en la mano, en la cual estamos conectados constantemente y produce cambios mentales en toda una sociedad que todos los días está vinculada a tomar la información, pasar lista, nutrirse, pensar, atender la ciencia médica, tener la forma de cosmovisión de ver el mundo. Él lo escribió sin tener acceso a esto. El Gran Hermano que ustedes han escuchado, hablaban del ministerio de la verdad, donde todo lo que se decía ahí era lo que la gente tenía que creer en términos académicos, en términos también gubernamentales. Pero realmente dice el autor que no es el ministerio de la verdad. Su verdadero funcionamiento es lo contrario. Entonces, cuando escuches un ministerio que se dedica a lo bueno, realmente lo que él dice es se dedica a lo contrario. Extraen información a través de las mentes, pero le dan un uso a través de la aplicación racional de la tecnología. Y ni siquiera las mismas personas saben cómo funciona su propio organismo, pero nosotros tenemos que saber cómo funciona para poderlos direccionar. El Ministerio del Amor dicen que hacían guerras para que el amor siguiera permaneciendo, pero realmente era el Ministerio de la Guerra. El Ministerio de la Verdad, que daba la información, la daba a escondidas y la daba con mentiras, de tal manera que la gente creía un mundo distópico en su mente, porque él había comprendido que el cerebro funciona de una manera que lo que tú introduces lo analiza y entonces empieza a tener que guardarse. Les quiero compartir algo de manera breve. Cuando fue el COVID, nosotros tuvimos un compañero con el que publicábamos de la UNAM, el cual su trabajo era tener que estudiar cuánto tiempo el cerebro permanecía la sensación de miedo en todo el organismo después de que soltaban una noticia aterradora. Cuando decían, están muriendo muchos y los están dejando y están cayendo en la calle, ellos tenían que seguir las reacciones de las redes sociales para ver cómo expresaba la gente en sus palabras lo que estaba pensando. Y entonces se dieron cuenta que al principio eran 5 días de miedo que podían lograr, pero ya al final de la pandemia había bajado a 3 días por la insensibilidad del organismo a través de la parte mental. Pero todo esto se estudió día a día de cómo la población reaccionaba a través de los dispositivos. ¿Ustedes creen que es muy interesante ocupar la actividad cerebral con la tecnología y entender cómo se le da una racionalidad a esta tecnología? Avanzamos, por favor. Fíjense esta frase, la computadora personal conectada a Internet fue de hecho la realización de la pantalla de Orwell. Estos libros que estamos viendo como introducción a la parte tecnológica teórica se vio por primera vez cuando empezó el Internet a funcionar por ahí de 1980. Y ahora ya pasaron cerca de 40, 50 años en los cuales ya estamos viendo los objetivos logrados desde el principio. Adelante. Fíjense, en un mundo feliz es otra visión también, y voy a ser breve. Otra gran revolución que nosotros vemos ahí es la biotecnología, y la biotecnología tiene que ver ya con el aspecto del cuerpo. La eclosión de las personas ya no se daban en útero, sino in vitro. Ya habían llegado a poder manejar la ciencia médica desde las computadoras y poder quitar a los agentes involucrados para poder generar una sociedad independiente de esto. Ustedes acaban de escuchar acerca de la noticia que salió esta semana de la tecnología CRISPR y cómo podían ya cortar con avances médicos lo que venía siendo el síndrome de Down. Y esto es un primer avance, pero esta información la tenemos hace 7, 8 años porque en la Universidad de San Diego, California, se empezó a trabajar con la tecnología CRISPR, poder cortar el ADN para poder quitar enfermedades genéticas. Pero esto también nos lleva a que es una tecnología que la puedes ocupar para que la gente ya no pueda procrear y quitas los genes que tienen que ver en la reproducción de las personas. En esta también novela, nada más lo doy como antecedente, se decía que ya se había llegado a un manejo tecnológico del cuerpo humano y de la capacidad de la mente donde tú podías quitar ciertas aspiraciones y modelar enfermedades y hacer que la gente viviera largo periodo de tiempo. Y vamos a ver aquí, les daban una droga soma que hace que la gente tenía una felicidad instantánea. Si la droga funcionaba es porque conocíamos lo que producía la serotonina del cuerpo. Si nosotros podemos dar esa droga a nivel mental a la gente no se va a rebelar a pesar de que enfrente de sus propios ojos vean dictaduras crecientes o fehacientes como las que estamos viendo ahora. Esto sirve para el control social, por lo tanto, la modificación del comportamiento es el objetivo. Para modificar el comportamiento hay que conocer la psicología y para conocer la psicología hay que conocer el órgano que es el que trabaja, que es la mente y es la parte cerebral. Por lo tanto, la repetición subliminal constante funcionaba en este libro, así como la administración de hormonas artificiales que producían la actitud que estábamos buscando en la población. Adelante. ¿Qué terminó siendo la crítica nada más de esta pequeña introducción? Habían personas con mentalidad deshumanizada. Nuestro cerebro, que funciona de una manera buscando lo racional y buscando la sobrevivencia, de repente estaba siendo condicionado a través de la tecnología que ya no fuese así. En el mundo feliz no se perciben miserables las personas. Así como las ratas de un laboratorio no perciben lo que están viviendo, solamente actúan dentro de los estímulos que les estamos dando. Nosotros sabemos que en el mundo feliz las personas no se daban cuenta que estaban siendo deshumanizadas.
Lo peor es que no les importaría si ellos eran esclavos felices porque su cuerpo les producía felicidad al tomar su dosis diaria de la pastilla. Entonces, avanzamos. La pregunta está aquí introductoria a través de estas dos novelas. ¿Cuáles son los elementos de cada distopia que conforman el modelo en que se desarrolló el uso de la tecnología? ¿Quién puso esta racionalidad empleada? Cuando se hace una computadora, cuando se hace un celular, cuando se hace un avance médico, alguien determina cómo se va a ocupar esto. Y esa racionalidad poca gente la ve, porque es un cerebro mayor que domina la mayoría de los cerebros. Dejamos las distopias de lado y pasamos al siguiente punto. ¿Cómo vamos con la tecnología y el conocimiento? Les invito a que lean este libro acerca de Fuller, en el cual él tiene una gráfica que nos avisa acerca del crecimiento exponencial del conocimiento y la actividad cerebral y la intención de llevarlo a las redes sociales. Avanzamos. Esta famosa gráfica le llaman la curva de duplicación del conocimiento. ¿Saben ustedes que todo el conocimiento que existe en el mundo se está duplicando en la actualidad cada 12 horas? Quiero que veas la gráfica. En un principio, como aquí lo puedes ver, en 1900 tardaba 100 años en que todo el conocimiento del mundo se duplicara. Cuando avanzamos, nosotros nos damos cuenta que en 1945 nada más eran 25 años necesarios para que el conocimiento del mundo de esa época se duplicara. Cuando avanzamos en el 75, cada 15 años. Y así nos vamos. En el año 2000 ya se empieza a ver, con la llegada de la inteligencia artificial y de los avances, el conocimiento que tenemos en todas las áreas se duplicaría cada 12 horas hasta que fuera algo que nos rebasaría. Ustedes saben que esto ya es una realidad porque aquí tienen la siguiente gráfica. Esta gráfica la publicaron en 2017, donde hablaban que cada 13 meses se estaban duplicando los conocimientos y que ya se predecía para el año 2020 que ya habíamos cruzado el punto donde comenzaba la exponencialidad. Esto quiere decir que ahorita todo lo que nosotros estamos hablando, el conocimiento que está en la red, el conocimiento que hace en la inteligencia artificial, duplica, administra y mejora. Y nos vemos superados por la capacidad mental ahora de las máquinas. ¿Cómo se logró hacer eso? ¿Cómo se logró llegar a un punto donde el almacenaje de la información, el proceso y el análisis fuera tan elaborado? A través del estudio anatómico de la mente humana. Cuando empiezan los estudios de inteligencia artificial en el año de 1945, tienen que aprender a definir lo que es la inteligencia. Cuando definen lo que es la inteligencia, se dan cuenta que es una actividad cerebral de alto rigor en el cual tienen capacidad de memorizar, capacidad de aprender y de resolver problemas. Y cuando empiezan a entrenar computadoras con este tipo de definición de inteligencia, empiezan a darse cuenta que pueden imitar algunos rasgos, como la memoria, como la aplicación práctica de conocimiento, como el seguir instrucciones. Pero para eso la actividad cerebral se vuelve fundamental. Avanzamos. Y nos lleva al tercer punto de la parte teórica, la convergencia tecnológica. ¿Qué significa convergencia tecnológica? Significa cómo se mezclan disciplinas. Les invito también que con calma ustedes lean el siguiente libro de Springer, donde se dijo que iba a llegar a una convergencia del conocimiento, la tecnología y la sociedad. Ahorita necesitamos médicos, enfermeros que sepan ocupar aplicaciones, que sepan inclusive programar para poder generar nuevos avances en la interpretación de lo que vienen siendo los pensamientos de las personas y no solamente para poder vender productos o tener mayor economía, a veces para el detectar enfermedades. Ahí del año 2017 en la Universidad de la Sierra Sur hicimos un congreso que se llamaba E-Salud o Salud Electrónica y donde ya veíamos que era una realidad estos postulados que vemos aquí directamente con Rico, que es el autor principal. Él hablaba que íbamos a llegar en un punto donde las tecnologías iban a converger y cada una de las disciplinas que tenemos separadas en la universidad teníamos que hacer equipos multilaterales para poder llegar a objetivos comunes. Y esto es lo que nos marca aquí. Vean, la interrelación entre diferentes disciplinas traerá como consecuencia que nos diversifiquemos y nos especialicemos. Muchos de ustedes están preparando para el ámbito médico, pero el ámbito médico está siendo revolucionado por el ámbito tecnológico y los tecnólogos no saben nada de anatomía. Los tecnólogos saben ocupar un aparato, pero necesitan que les expliques cómo funcionamos, cómo extraemos los datos y cómo esos datos o se ocupan para obtener dinero o se ocupan para tener control político, que son los que pagan los financiamientos de las universidades públicas, los fondos de investigación y las intencionalidades de la racionalidad de la tecnología. Esto es lo grueso. Tenemos que entender que los avances tienen una racionalidad porque producen ventaja para unas personas. La información es poder. Entonces, la neurociencia con tecnología es una disciplina especializada. ¿Saben ustedes que ahorita, por ejemplo, todo aquel que estudia las neurociencias están siendo llamados para agencias de marketing para multiplicar ventas acerca de las empresas?
pero también los médicos brincan porque se dan cuenta que los productos que les están vendiendo a través del abuso de la actividad cerebral están produciendo más enfermedades en la población. Y podemos ver aquí, dentro de la medicina y de la informática, hay una convergencia. ¿Están preparados ustedes como nuevas generaciones a ya ser educados con un plan de estudios en el cual ya, o sea, no estamos hablando mañana, ya tengan dentro la identificación de la neurociencia, la informática y la medicina como especialidad? Ya lo están haciendo del otro lado del mundo. Vamos a avanzar. Existe una convergencia interdisciplinaria y vean nada más, son ventajas estratégicas. Para eso necesitamos un enfoque holístico de los sistemas complejos y gente preparada para pensar en estos términos. Avanzamos. El objetivo principal de esta presentación es que analicemos las implicaciones en Occidente, México, Estados Unidos, acerca de la convergencia tecnológica y la actividad cerebral. Para eso yo quiero avanzar, estos son los fundamentos, pensamiento complejo, modelos fluctuantes, y vamos ahora sí a la metodología que es de la investigación que se presenta. Tenemos un enfoque cualitativo, un análisis transversal, el proceso se hizo inductivo y tuvimos que revisar documentos para poder lograr el caso de estudio. Principalmente les voy a mostrar los resultados de la revisión documental aplicada a la actividad cerebral y la tecnología. Avanzamos, por favor. ¿Alguien sabe lo que es el juego Go? ¿Alguien lo ha jugado? Este es un juego de más de 1500 años que se desarrolló en China. Es muy parecido en estrategia al ajedrez, pero esto que estamos viendo de Go, hubo un juego que se desarrolló el 15 de marzo del 2016 que se le llamó la partida AlphaGo. La actividad cerebral humana, el campeón del mundo, que era un coreano en este juego chino, milenial y ancestral, se enfrentó a una computadora inteligente desarrollado por Google versión Reino Unido, en el cual la victoria de AlphaGo por primera vez alertó al mundo que la máquina había superado en cuanto a estrategia la capacidad del jugador más preparado. Y obviamente recibió $1 millón de premio, pero quiero que vean aquí cómo fue la partida. En este tiempo logró dominar la mente del campeón Lee Sedol. Para China esto fue algo tremendo, que Estados Unidos y Reino Unido les ganaran en su juego nacional. Y la segunda parte que tienen que ver es que querían identificar cómo razonaba o qué códigos tenía, que había logrado descifrar la estrategia de defensa de la mente estratégica de la mejor persona. Y por lo tanto procedieron a tener que ocupar cómo razonaba Lee Sedol, ¿no? Vean nada más la cara de él, la frustración de poder vencer y decirle al mundo entero que lamentaba haber perdido contra esto, pero decía, ¿cuál es la diferencia entre mí y la máquina? Que yo sudo, yo tengo estrés, yo tengo que estar teniendo procesos que tengo que estar lidiando con mi corazón cuando estoy yo teniendo que estar jugando. La máquina no, la máquina es insensible frente a estos procesos y tiene una ventaja. Además, él me conoce cómo yo puedo razonar, pero yo no conozco cómo razona la máquina. ¿Se dan cuenta de esto? Y entonces, Reino Unido ha invertido cantidades millonarias. China dijo, si nos ganan en esto, nos van a ganar en otras cosas. Y esto nos lleva al Internet de las cosas, nos lleva al Internet de los cuerpos y al Internet del comportamiento. Vamos a ver rápido estos conceptos. El Internet de los cuerpos tiene que ver cómo yo puedo sacar todos los datos posibles de la anatomía del cuerpo. ¿Cómo puedo yo tener presión arterial? ¿Cómo puedo yo tener niveles de glucosa? ¿Cómo puedo tener yo seguimiento de los efectos biológicos que desarrolla algún medicamento? ¿Cómo yo puedo tener inserto dentro del cuerpo información constante que en tiempo real de todas las personas que tienen acceso a un reloj me esté dando actividades, si están haciendo ejercicio, si están comiendo determinados alimentos, cuál es su proceso bioquímico del cuerpo? Porque yo necesito saber eso, en una medida para que estén sanos, dice la parte de salud, pero en la parte comercial para venderles lo que yo creo que necesitan, y en la parte política para controlarlos necesito personas sanas que sirvan a mis intereses como gobernantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? La actividad cerebral es interesante. Necesito saber cómo aprenden, necesito saber cómo razonan, a qué le tienen miedo, porque a través del miedo pueden lograr que las voluntades cambien para introducir políticas públicas que benefician a un grupo selecto. Ese es el Internet de los cuerpos, todo lo que puedo tener. Siguiente. Internet del comportamiento. Fíjense nada más, la ciberpsicología estudia cómo interactúa la tecnología en las personas, los pensamientos y los sentimientos. Se estudia cómo la tecnología puede mejorar vidas, cómo las tecnologías digitales impactan a los individuos, los grupos y la sociedad. Y aquí lo que tú estás viendo es, nos interesa saber cómo te comportas. Y para saber cómo te comportas necesitamos saber qué te da placer,
qué es lo que tú haces, qué es lo que pasas haciendo la mayor parte del tiempo, dónde te ubicas, qué sitios visitas, qué dopamina se libera en tu cuerpo cada vez que estás viendo cierto tipo de información, qué emociones están vinculadas con tu actividad cerebral. Y eso lo codificamos o en dinero o en poder. Avanzamos. Neurociencia en acción. Tal vez explican estas dos cosas o tal vez están muy jóvenes y yo ya estamos muy viejos nosotros. El primero es un videojuego que salió por ahí, tuvo el éxito rotundo en el 2012, que se llama Candy Crush. No saben la cantidad. Miren, Candy Crush fue jugado 151.000 millones de veces entre el año 2012 y el año 2013. El creador de este videojuego de la compañía King es una empresa que está en Estocolmo y se dice que uno de cada 23 usuarios de Facebook estaba jugando en ese periodo. Y aunque Candy Crush es gratis, realmente lo que genera porque las personas compran dentro del videojuego es una millonada. Recauda $875,382 por día. Y estamos hablando con datos de hace 10 años, en comparación con el juego popular Angry Birds o los pájaros enojones, ¿no? Que ellos generan $6,381 por día. ¿Cómo logró la compañía hacerse de ese dinero? Bueno, ahí les va. Sencillamente tienen ciertos trucos de la actividad cerebral que producen emociones y comportamiento. Primero, te hace esperar el juego. Y a medida de que tienes que esperar, juegan con la impaciencia de lo que produce la mente. Cuando pierdes en el videojuego, ya estás enganchado, automáticamente eso produce que tú gastes dinero y compres vidas, porque te dan solamente 5 vidas cada media hora y tienes que esperar media hora para que te den otra vida. Pero ese conocimiento neurocientífico se desarrolló desde el 2000 y ellos cuando llegaron las aplicaciones se volvió millonario a través del uso gratuito de la aplicación. Además, tienen otro concepto y otro truco. Siempre hay más. Si tú quieres más niveles, más niveles. Entonces había un momento en que decían, ya voy en el nivel 573 y el otro decía, yo voy en el nivel 700 tal y nunca se parecía acabar el videojuego. Eso lo sacaron de la información de la actividad cerebral aplicada a ventas. Siguiente parte, no tienes que pagar, pero si quieres pagar es muy fácil, dale clic y ya automáticamente cobras y sigue jugando. Lo fácil, bajo el estudio, nos seduce a seguir teniendo una adicción. Y ahora es un escape de tu rutina, juégalo en el trabajo cuando nadie te vea y de esa manera te distraes. Y todas estas cuestiones, junto con otras más, es un estudio muy profundo acerca de cómo funcionan. Y bueno, Cocomelon, no se los tengo que decir, hay cantidad inmedia de información. Tú dejas a tu sobrinito, a tu niño, a tu hijo, al pequeño que veas frente a Cocomelon y lo hipnotiza. ¿Cómo lo logró hipnotizar? Porque todo lo que ve es sumamente atractivo, colores, historias. ¿Cómo desarrollaron este tipo de serie tan exitoso? Primero había especialistas en las ciencias neurológicas que observaban cómo el niño era adicto. Y cuando veían que se distraía, entonces cambiaban el panorama de la televisión o de lo que viene siendo Cocomelon y automáticamente cambiaban algo que lo volviera a volver adicto. Tú dejas a tu hijo frente a esto y su propia mente se va modelando en una adicción que él no entiende, pero que se diseñó para que él no desprenda los ojos, ni siquiera los desvíe un segundo. Tener ese conocimiento ha representado cantidades millonarias. La actividad cerebral estudiada a través de los científicos, los enfermeros, las expresiones y la incapacidad de rechazar algo que le produce placer, nos regresa a los primeros libros que estábamos viendo de Un Mundo Feliz. El conocimiento biotecnológico que nos decía Francis Fukuyama y que se registra también en 1974 ya es una realidad. Nosotros no lo desarrollamos, lo desarrolló Estados Unidos, lo desarrolló Europa, pero ya nos están aplicando. Y ustedes como médicos necesitan saber esto. No podemos estar saturando nuestro organismo anatómico por objetivos de dinero o por objetivos políticos. Va a haber consecuencias sobre toda una población. Y ustedes ya lo están viendo que son las primeras consecuencias de los nativos digitales. Sus profesores y su servidor somos inmigrantes digitales. En la tecnología el inmigrante es quien conoció el mundo sin esto, que sí lo puede jugar, pero no nos llama tanto la atención. Pero ustedes ya no, ustedes no se pueden separar del mundo digital en el que están creciendo. Les da ventajas y les da desventajas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema porque son muchas cuestiones. Y si hablo rápido, no es porque hable así, es porque son muchas diapositivas y tenemos 20 minutos más, nada más. Conocen a este señor, ¿no? Está muy de moda ahora. Bueno, ¿qué desarrolló ahí y qué es el paper que tenemos ahí? Ustedes tienen ahí a Elon Musk, dueño de compañías como Tesla, como Starlink, y una de las que casi no se habla, pero es Neuralink. Neuralink representa una empresa donde contratan especialistas de la salud del área neurológica y pagan una millonada.
tienen un objetivo en común y se escucha muy bonito para poder seducir masas, poderle regresar la actividad neuronal y de movilidad a personas que han perdido la conexión cerebral o la habla. De tal manera que las personas que en cierta medida por algún accidente ya no pueden hablar o no pueden moverse, el poder acceder a sus cerebros y poderlo conectar a un computador y poder hacer que hablen, que se muevan o que se expresen, es el fin que intentaron hacer en esta compañía. Pero es una empresa de neurotecnología que fue fundada y está por Elon Musk y está especializada en el desarrollo de interfaces cerebros-computadora. La nota que tú estás viendo ahí es que los chinos apenas acaban de mencionar en este paper que ellos ya lograron hacer que a través de la mente la máquina de manera inalámbrica haga lo que tú estás pensando. Codifica la actividad mental y la tecnología ya puede ver a través de tu actividad cerebral qué estás pensando y qué estás decidiendo sin que haya cables invasivos como lo quiere hacer Neuralink. Neuralink en primer sentido trabajó con animales, trabajó con cerdos, abrió el cerebro con chimpancés y empezó a colocar los chips para tratar de ver lo que veía la mente de ellos en una pantalla. Se les murieron todos. Y digo, con este caso de práctica y de éxito, ¿algún humano participaría como conejillo de Indias? Bueno, agarraron a presos, agarraron a enfermos que por propia voluntad querían y están empezando a hacer las primeras prácticas. Ya de la teoría ya están pasando a la inmersión del cuerpo humano. Y esto requiere un conocimiento muy avanzado en el área del cerebro. Sobre todo para saber dónde vas a conectar, qué vas a proyectar y qué es lo que quieren. Quieren conectar para aumentar capacidades de memoria, para aumentar capacidades de recuerdo, para poder hacer que automáticamente te conectes Wi-Fi sin necesidad de recargarte todos los días en tu celular y tengas que dejar de lado el dispositivo. ¿Se acuerdan del Internet de los cuerpos que les dije? Quiere ser invasivo el proceso para que tú puedas dar información de todo lo que está pasando en tu cuerpo a través de ciertas conexiones específicas. Continuamos. Siguiente ejemplo a través de la actividad cerebral y cómo ya lo vemos. ¿Conocen el nombre de esta robot? Sofía. Sofía es la primera robot que en 2017 es una inteligencia artificial que obtuvo la ciudadanía en Arabia Saudita a través de que de su actividad cerebral podía responder preguntas como si fuera una ciudadana de esa nación. ¿Sabes tú que hay mujeres que no se les da el derecho a ser ciudadanas en Arabia Saudita? Y se lo dieron a una máquina. Y Sofía significa sabiduría. Imagínate el golpe para una mujer que tiene que estar cubierta y que no puede ejercer todo, sino que depende completamente de una cultura completamente distinta y esta máquina, que no es igual a un ser humano, se le ha dado el estatus de ciudadano. Son cuestiones complejas que tienen que ver con la actividad mental. Continuamos. Miren, ahora vamos hacia China, ¿no? ¿Qué está pasando en China? China, al entender esto, desde el año 2001, empezó con 50 millones de estudiantes, 3 millones de computadoras, 150,000 aulas informatizadas, a generar un aprendizaje distinto de cómo funciona la actividad mental en su población. Y aquí vemos cómo ellos tienen el aprendizaje STEM en el año 2024, acerca de cómo ellos van a levantar una fuerza en ingeniería, computadoras, ciencias biológicas y biomédicas. Aquí entran ustedes. Desde el año 2001 a los niños se les está centrando en este tipo de avance. Ciencias físicas, matemáticas y estadística, porque todo va hacia una lógica de convergencia. Un médico que está separado del área de la estadística, del área de la inteligencia, del área de la tecnología, no va a ser igual de útil que un chino que desde niño lo están preparando para estas tecnologías y sobresalir. Por eso es muy importante seguir los modelos contrarios. Veamos los puntos claves. China planea estar al frente de la tecnología y la actividad cerebral de sus alumnos en el uso de la inteligencia artificial para adelantarse al mundo y derrotarlos en la guerra digital a sus adversarios. Saben que se viene un conflicto. El sistema de educación chino busca incorporar inteligencia artificial en sus currículums. Y aquí pueden ver ustedes cómo se ve esto. Ven a la niñez como el futuro y sus esfuerzos es que los jóvenes puedan tener un mundo más avanzado. Y para eso tengo el primer ejemplo. Tienen a Vita Zhao. Vita Zhao es muy interesante porque él desde su casa en Shanghái, él produce videos de cómo programar para toda la población. Tiene 8 años. El canal allá no se llama YouTube, allá no pueden tener YouTube en China, allá se llama Bilibili. Pero dentro de Bilibili pusieron a este niño que a través de videojuegos le enseña a gente grande y gente joven a programar. Tiene 80,000 seguidores y todos los días hace streaming con más de 1.3 millones de visitas en sus videos. Inclusive el CEO de Apple, Tim Cook, se lo quiso traer para que pudiera hablar acerca de cómo todo esto está haciendo una tendencia en China a través del manejo de la mente de este pequeño para educar y poner a los demás en la vertiente de lo más avanzado tecnológicamente en el diseño. Vean, ahí están sus videojuegos, ahí está él produciendo
y pasando la información y enseñando cómo pueden lograr a programar a gente de su edad más chica o más grande. Ah, ¿qué opinan? ¿Un poquito retrasados vamos? ¿Les enseñaron eso a ustedes en la primaria? Ahora, no queremos hablar de cuánto dinero se ha forrado el papá de este Shao, ¿no? Ahora, el Ministerio de Educación en China. Vean, China añadió la inteligencia artificial al plan de estudios de la escuela secundaria y alrededor de todos estos 25 millones recibieron esta situación. Te pregunto, ¿sabes cómo estudian en China la actividad cerebral de sus alumnos? Bueno, vamos a ver. Aquí tienes, primero que nada es a través de programación. Necesitan lenguajes como tipo Python, ¿no? Necesitan información y datos. Pero para eso el Ministerio de Educación en China actualizó sus libros de inteligencia artificial, de Big Data, de codificación, computación cuántica, matemáticas, química, medicina e inteligencia artificial. Y las grandes empresas se pusieron de acuerdo. Baidu, Tencent, Alibaba, Huawei, las que ahora tú conoces aquí, todos tienen un fin de que los niños puedan empezar a estudiar y estudiar el avance en sus cerebros. ¿Y qué es lo que está haciendo? Miren, completamente se renovó su currículo escolar y usan bandas en la cabeza que estudian las ondas cerebrales para medir el nivel de concentración, junto con cámaras con algoritmos que permiten saber al profesor cuántas veces el estudiante ve su celular en clase o se distrae. Y aquí ustedes lo van a poder ver con las fotografías, ¿no? Los niños cuando entran a su aula se les ponen estas bandas, las bandas tienen 3 colores, blanco cuando están concentrados, verde cuando llegan a los niveles máximos en los que es su desarrollo mental, y todo esto con estudio de la neurociencia y de actividades de electroencefalográficas, algo así. Ahorita vamos a ver eso, porque yo no soy médico, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Cuando están en rojo, automáticamente el niño está distraído. ¿Qué pasa cuando el niño está distraído más de 5 veces en la semana? Automáticamente ese dato se viene a la computadora de manera inalámbrica, le manda un correo a su padre y el niño ya no puede aspirar a seguir siendo médico en un futuro, ingeniero o algo que requiera grados de memorización muy alto. Ustedes saben que la parte médica no cualquiera entra. Y no por eso es de que les quiero hacer sentir mal, porque yo cuando doy clases de matemáticas a los aspirantes a enfermería o a medicina allá en Oaxaca, entran casi el 5% de todos los que aplica. Es demasiado competido. Si ocupáramos esto, yo creo que también ganaríamos mucho, ¿no? Y luego, una aplicación psicológica. ¿Cómo te ha destruido la vida la ciencia de la salud, no? Porque no saben los shows que vemos allá, lo difícil que es psicológicamente aguantar las carreras de la salud. Una cosa es que tengan la capacidad, pero lo que no estudian los chinos es la disposición, la mentalidad y el perfil. La mayoría de los que terminan entrando es porque o sus padres son o porque anhelan un ingreso muy alto, no porque tengan amor a la salud. Y al que tiene amor a la salud, por lo general se queda lejos porque no pudo pasar anatomía 1, anatomía 2, ¿no? Y cuando llegan a bioestadística y tienen que aplicar las matemáticas con su servidor, con modelos mentales, tronamos a la mitad de los que tenían un llamado al área médica, ¿no? Avanzamos. Ahí tienen. Esta es la tecnología que ahorita está en el estudio cerebral, ¿no? Las Focus Headband automáticamente tienen un peso, hay empresas que las comercializan y puedes llevar una serie de datos de qué tanto ustedes están prestando atención. Me pueden estar viendo, pero se distraen viendo el celular, ¡pum!, les marca automáticamente. Distracción y cambio de actividad mental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene ciertas actividades donde se ve cuando estás concentrado y cuando te distraes. Cuando generas placer, cuando generas miedo, cuando ya no quieres seguir, cuando estás aburrido, cuando estás cansado. Todo eso se puede estudiar a través de esto. Y vean, cada niño personalizado en su agenda tenemos su actividad cerebral en el nivel de aprendizaje. Si vienen a ver al profesor ahorita y tocan y de repente ven que los niveles están bajos, el problema es del profesor, porque todos ustedes entonces están representando que el profesor no está transmitiendo el conocimiento adecuado. O la enseñanza, entonces se ponen a analizar hasta el profesor, lo pueden despedir, aunque tenga 3 títulos en educación, si no sabe conectar con los estudiantes, mantener el interés y poder generar nuevo conocimiento con permiso. ¿Se imaginan tener profesores con este rigor? Si estamos llorando cuando nos evalúan a nuestras espaldas, ¿no? Pero es que no es fácil, es complejo. Necesitamos especialistas, necesitamos mezclar también educación, necesitamos ciencia, necesitamos anatomía, necesitamos práctica médica. La racionalidad de la tecnología. Aquí tenemos la neurociencia desde tus huellas, ¿no? Nosotros podemos ver compañías que se dedican a dar todo este material desde hace más de 15 años, chicos. Así de atrasados vamos, ¿no? Continuamos, vean al pequeño niño ahí concentrándose y en rojo, ¿no? No puedes engañar cuando ya hay patrones, ¿no? Aquí tenemos fuera de línea,
Avanzamos, por favor. A una niña, ¿no? Mientras que el de atrás está empezando a carburar. Ahora, los datos cada 10 minutos se refrescan y se van al ordenador del profesor y entonces empiezan a hacer gráficas para ver si su forma de enseñanza está siendo correcta ese día o tal vez la maestra llegó con un problema con su pareja, se levantó tarde, no tiene ánimo de enseñar. ¿Te acuerdas cómo estudiaste tú en la secundaria? Le dabas una manzana a la profesora y se acabó. Así de avanzado está el tema, ¿no? Ahora, aquí están las gráficas que ya resumen la actividad cerebral de los niños, ¿no? Avancen. Y eso mismo se le manda al padre. Y si el padre no ve que su hijo está cumpliendo con los estándares, entonces lo retira. ¿A qué le pasa al sistema de educación público de China? A los niños los truncan y ya no los dirigen a inversión para ser supercerebros del país chino, ¿no? Te van a mandar, ¿qué les gustaría? Educación física. Yo le digo a mis alumnos, los vamos a mandar a ciencias sociales, a, o sea, a derecho. O sea, y se enojan, ¿no? Pero digo, no se preocupen, chicos, allá hay muchos lugares todavía. Vean nada más, ¿cómo te sentirías tú ser evaluado así? ¿Cómo ven, profesores? Aplicamos esto ahora. Siguiente uso de la tecnología con la actividad cerebral. Cuando ya manejamos toda la plataforma y programamos los datos de lo que nos dice, podemos ver si está sentado en el mejor lugar o no. Podemos observar si realmente tu cara va de la mano con lo que tú estás expresando. Y aquí ustedes pueden ver, tienen las caras y los rostros de cada uno de los niños y van viendo si hay una alegría al aprendizaje, a qué hora se levantaron y salieron, cuál fue la casa, todo eso lo saben. Tal vez puede ser que tengan clases o algo de lo que sigue, avancen, por favor. Pero vean, ahí están los rostros de los niños y la actividad del cerebro, la maestra que está trabajando, los tiempos que pasan y todo está claramente codificado y seguido. Termino con lo siguiente. Los padres en su celular pueden ver las cosas. Ahora se está llevando con los niños. Los más pequeñitos también estamos decodificando sus expresiones faciales, estamos viendo su actividad cerebral y estamos viendo qué les produce adicción al aprendizaje. A los más grandes de secundaria les ponemos un chaleco amarillo y los mandamos entonces como si estuvieran en cárcel, que pasen por sensores e identificamos cuáles son sus patrones de conducta y a dónde van. Estos chalecos que ustedes pueden ver ahí son medidas que parecieran carcelarias, pero están siendo grabados y vemos sus niveles de estrés que se incrementan por el constante monitoreo. Y los niños ya no pueden ser ellos mismos. Vean, cuando todos salen, perdón, regresa tantito, Esme. Algunos padres están contentos de monitorear a sus hijos con estos y no se pierden de las cámaras y siempre los tienen viendo. Pero para el niño es como si estuvieras en una cárcel. Pero ese es el futuro que China quiere proponer para la actividad de los niños, estar al 100% siendo productivo, sin distraerte. Ahora, aquí nos damos cuenta cuando hay un cambio, el nombre de la chica, la edad, qué es lo que está haciendo, y de repente graban su expresión facial y dicen, aquí tú volteaste y estabas en un examen y estás viendo tu celular. Lo siento, pero aquí truncas la materia, ¿no? Con inteligencia artificial y con actividad cerebral. Ahora imagínate que le pongamos una banda. O sea, ¿cómo van a copiar? ¿Cómo van a pasar sus materias? Precisión en la validación de datos. Bueno, esto por el uso del tiempo lo vamos a ver. Solamente quiero, las bandas usan electroencefalograma, ahí dice, ¿no? Y pueden tener sesgos incorrectos, no son perfectos, pero van avanzando. En México, ¿cómo vamos? ¿Nos está funcionando una nueva escuela mexicana? Quitar matemáticas y meter cosas, ¿nos está funcionando? Los programas, reflexiones finales. Esto nos lleva a considerar qué es lo que es ser humano. ¿Somos un conjunto de datos? Hay gente que pierde la sensibilidad de lo que es ser humano como en un mundo feliz, porque de repente se empieza a ver como un órgano que produce ciertas sensaciones y que únicamente tenemos que estimular un proceso bioquímico. Pero eso no quita la personalidad de cada uno de ustedes, de los niños que están siendo sometidos a estas tecnologías. Ahora, lo siguiente, el cerebro nos recuerda que siempre somos algo más que máquinas. A pesar que el cuerpo humano está conectado con nervios y todos somos algo más, como algo más de todos los documentos que nos extrae la información, más allá de una forma avanzada de computación. El ser humano es más que reacciones químicas, impulsos neuronales y patrones de datos, con una distinción fundamental entre el hombre y la máquina. La máquina jamás va a ser la maravilla de uno de ustedes, a pesar que la máquina diga que no estás prestando atención. Continuamos. Les dejo de tarea y esta es la última diapositiva. Este es un capítulo 6 que sacamos en una producción de Tirant, la ética en la investigación educativa con investigación artificial generativa. Nos estamos dando cuenta de las malas prácticas. La inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene emociones, no razona de forma ética, ni tiene una identidad personal.
La inteligencia artificial, alguien diseñó su forma de razonar basado en el entendimiento de cómo funciona la mente humana. Pero aún así no le puede dar una persona. Siempre van a ser máquinas y va a obedecer lo que el programador diga que tiene que obedecer y cómo tiene que pensar. Entonces es muy importante que el humano o el médico que diseña este avance tenga bien claro que su racionalidad puede impactar la vida de los niños en China o de otra forma de ver. El entendimiento de la anatomía y el uso que le des para eso es muy importante, para bien o para mal. La inteligencia artificial puede simular el pensamiento humano e imitar la creatividad humana, pero siempre será una imitación. No va a ser igual que tú. No, y concluimos, nunca amará, nunca se arrepentirá, nunca buscará la verdad por sí misma. Solamente lo que el programador le diga que tiene que hacer. Agradezco su atención y espero que haya sido de su agrado.